Bienvenido a un programa más de Sobre la Mesa desde los estudios del canal UCR en San Pedro de Montes de Oca, como siempre agradeciéndole su sintonía una semana más aquí a través del canal UCR. Desde hace varias semanas hemos venido dedicando programas de nuestro Sobre la Mesa a hablar de conflictos internacionales que nos parece que importantes de comprender y contextualizar y analizar. Hablamos sobre Ucrania. La semana pasada estuvimos conversando con dos especialistas sobre Irak y hoy queremos dedicarnos a estudiar un conflicto que está más en la agenda mediática actualmente, aunque pensamos que pues, se le podría sacar muchísimo más al tema desde el punto de vista de contextualizar y de desmitificar el conflicto. Estamos hablando del conflicto árabe-israelí y ese es el tema que ponemos hoy entonces sobre la mesa. Hola Marcela. Hola Natalia. Hoy, precisamente para el análisis, vamos a contar con la distinguida participación de dos expertos, don Antonio Barrios, que es investigador del Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte de la Universidad Nacional, y de don Francisco Cordero, miembro del Comité de Solidaridad con Palestina y de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos. Pero por ahora vamos a pasar al reportaje que nos han preparado para el día de hoy. Esta semana se cumple un mes de la ofensiva militar Margen Protector, llevada a cabo en la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel contra la organización palestina Hamás, conflicto que día a día deja decenas de personas muertas y cientos de heridas. La Franja de Gaza es una banda de tierra situada en el Oriente Próximo, que colinda con el sudoeste de Israel y con el noreste de Egipto. La zona tiene un ancho máximo de 10 kilómetros y alberga una población de 1.800.000 habitantes. Israel ha culpado a Hamás de los ataques con cohetes lanzados desde la Franja de Gaza y ha llevado a cabo 3 campañas militares en contra de sus militantes. La más reciente inició el pasado 8 de julio. El principal objetivo de la ofensiva, según los israelíes, es acabar con las centenas de túneles construidos por Hamás, por donde militantes de este grupo atacan a la población israelí o trafican productos. Actividades que se han incrementado desde la intensificación del bloqueo de Israel a Gaza en el 2007. No obstante, esta táctica militar hasta el momento ha dejado más de 1.700 palestinos muertos. De estos, la Organización de las Naciones Unidas estima que el 75% eran civiles y, de acuerdo a UNICEF, más de 390 eran niños. El conflicto, además, ha dejado alrededor de 250 palestinos desplazados, lo que representa un 15% del total de la población. Esta situación contrasta con el lado israelí, donde se contabilizan poco más de 60 soldados israelíes muertos y 3 civiles alcanzados por proyectiles disparados desde Gaza. Uno de los hechos más polémicos que ha dejado el conflicto ha sido el alcance que han tenido los ataques israelíes a las escuelas de la ONU en Gaza, lugares donde miles de palestinos buscan protección y seguridad al huir de los bombardeos. Estos ataques han dejado al menos 15 palestinos fallecidos y más de una centena de heridos. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, calificó el hecho de un acto criminal y de ultraje moral, así como una brutal violación de la ley humanitaria internacional. ¿Cuáles son las diferentes aristas del conflicto palestino-israelí? ¿Qué intereses económicos, religiosos y diplomáticos se enmarcan en el conflicto? Realizaremos un análisis a profundidad sobre este tema hoy en Sobre la Mesa. Una situación muy lamentable lo que está sucediendo en la Franja de Gaza actualmente, una crisis humanitaria de grandes proporciones.
Y bueno, por eso quisimos colocar el tema hoy en Sobre la Mesa para conversarlo con nuestros invitados que Marcela procede a presentar nuevamente. Don Antonio Barrios es investigador del Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte de la Universidad Nacional, que además hemos contado con otros investigadores de este centro que ha sido bastante importante para el análisis en los conflictos anteriores, y además a don Francisco Cordero, que es miembro del Comité de Solidaridad con Palestina y de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos. Bienvenidos. Antes de continuar, nada más quería recordarle a la gente que nos pueden hacer preguntas o comentarios a través de las redes sociales. Su participación será muy bien recibida. Sobre la Mesa UCR, nos buscan en Twitter o en Facebook para entonces que contemos con su participación. Ahora sí. Bueno, queríamos tal vez en un primer momento, don Antonio, hablar de cómo es que se construye el Estado de Israel, porque bueno, hablamos ahora del conflicto, del actual conflicto, ¿verdad? Pero esto tiene unas raíces históricas, entonces, si usted se pudiera referir a esto. Bueno, podríamos irnos incluso desde la etapa bíblica, pero podríamos quizás partir, como habíamos estado comentando anteriormente, desde aproximadamente el Theodor Herzl, que es uno de los propulsores iniciales del sionismo y de buscar el hogar nacional judío, sobre todo a partir de los migrantes judíos en Europa, sobre todo en Europa Central, y la idea era precisamente de alguna manera procurar alentar la inmigración de los judíos hacia tierras palestinas, que en ese entonces, bajo mandato del Imperio Otomano, antes de que este cayera con el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, era una provincia importante del Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano cae en 1918 con el fin de la Primera Guerra Mundial, entonces entra el Imperio Británico, se reparten muchos de los países que se van a crear posteriormente con la caída del Imperio Otomano, y el Imperio Británico crea lo que se denomina, digamos, el Mandato Británico de Palestina. Ahí es donde empiezan una serie de pugnas entre judíos y árabes, precisamente por una cuestión de apropiación de tierras que van a hacer precisamente que tanto árabes y judíos vayan a entrar en conflicto no solamente entre sí mismos, sino incluso contra el Imperio Británico. Y de ahí viene precisamente toda una serie de conflictos, sobre todo de la población judía, a través de diferentes grupos que crean, como por ejemplo la Haganah, la Stern, el Irgun, que habían aplicado también actos de terrorismo no solamente contra árabes, sino incluso también contra el Imperio Británico. Y de ahí viene ya tejiéndose posteriormente lo que va a ocurrir con la caída del Imperio Británico, cuando se crea Naciones Unidas y llega el fin de la Segunda Guerra Mundial, y entonces ya Naciones Unidas toma de alguna manera el control de esa zona, y entonces viene la partición de Palestina. Para dar lugar nacional a los judíos, y posteriormente, una vez más, los palestinos quedan a la deriva, que es lo que incluso hasta el momento están viviendo. En ese marco, tal vez, don Francisco, ¿qué es la autoridad palestina, verdad? Porque en realidad no es un conflicto entre dos estados, porque en realidad la autoridad palestina tiene una particularidad que es un poco lo que don Antonio planteaba, ¿verdad? Que quedó a la deriva. Es el gobierno de Palestina, pero hay que retomar tal vez en eso de la historia previa. Mucha gente quiere pensar que Palestina e Israel son pueblos que vienen desde la Biblia. Como estamos señalando aquí, esto es un conflicto totalmente creado por la intervención de las grandes potencias de Europa, creando un Estado europeo en el Medio Oriente. Y en ese Estado europeo en el Medio Oriente se llama Israel, pero los palestinos estaban ahí. Tal vez hay unos mapas históricos que se podrían ver. Palestina era la tierra en que estaban los palestinos viviendo desde mucho tiempo antes. Tal vez un mapa podría ver el mapa antiguo de la época, ¿verdad? De la época de la Biblia, que ahí aparecen los nombres que se conocían durante la época romana. El pueblo palestino está ahí. El pueblo judío venía dando tumbos por el mundo, el judío errante. El problema es que se ha querido utilizar, ahí están, esas eran las distintas nombres que se le daban a las tierras que habían sido conquistadas por el Imperio Romano en la época de Jesucristo. Entonces ahí se ve que obviamente el pueblo de Israel no está en la época del Imperio Romano. Posteriormente a este viene el otro mapa de Palestina, que es cuando
Palestina forma parte del Imperio Otomano, que es muy bien lo que se ha señalado, que se fue diluyendo, lo sustituye el Imperio Británico, y entonces ahí tenemos lo que era en ese momento, en que en 1917 se le da a Inglaterra la administración de esto. Inglaterra negocia con un señor que se llamaba Teodoro Herzl y con los miembros de este grupo sionista internacional, con una carta en que Balfour, el canciller de Inglaterra, acepta la creación del Estado de Israel dentro de esa Palestina. Y ahí es donde viene una cosa muy interesante. Así como Israel pasó por una etapa de terrorismo privado, en este momento lo que está sucediendo es que Israel no quiso aceptar la alianza entre el gobierno de la autoridad palestina, porque han logrado que no se consolide y se perfeccione el Estado palestino como tal, a pesar de que en 1947 esa fue el arreglo, esa fue la solución, era un Estado de Israel y un Estado de Palestina en esa zona. Sin embargo, Israel sí se le ha reconocido plenamente y todavía a estas alturas no se reconoce plenamente a Palestina. Y donde se ponen de acuerdo el gobierno de la autoridad palestina con el gobierno, digamos, municipal de la Franja de Gaza, que es Hamas, que es obviamente una organización insurreccional financiada y fundamentada por el apoyo de los hermanos musulmanes en Egipto. Entonces, por haberse puesto de acuerdo, es que Israel comienza el bombardeo genocida que está haciendo actualmente. Tal vez vemos el tercer mapa, que nos queda por ver En el tercer mapa, en cambio, entonces ahí se ve precisamente cómo a partir de 1947 el inicial distribución, que ya era de por sí un poquito sesgada a favor de Israel, porque Israel tenía un tercio de la población y le dieron más de la mitad del territorio. Los palestinos tenían 2/3 de la población y le dieron el 46%. Entonces, eso es ya de por sí una distribución inequitativa. Luego viene en 1967 la Guerra de los 6 días, Israel se expande, toma las alturas del Golán, toma todo lo que luego se le devuelve, por ejemplo, a Egipto y tal, pero se le quita tierra a Palestina. Y luego vienen las negociaciones de Oslo, las negociaciones de paz de Camp David, y en cada una de esas negociaciones pierde tierra Palestina, y actualmente están reducidos a un queso gruyère ahí totalmente dividido. De hecho, para continuar con ese mismo mapa, de hecho, lo que la gente no sabe es que hay una política clara, expansionista de Israel, no solamente aprovechándose de los conflictos que ha enfrentado contra los árabes en 1967, 1973, hay una política clara de expansionismo porque parten del hecho de procurar recuperar al Israel bíblico. Es decir, con Biblia en mano, los eruditos, los expertos que ellos tienen, están procurando recuperar una serie de territorios dentro de los mismos territorios ocupados actualmente en Palestina, en virtud de creer de que en la época bíblica les pertenecieron. Ajá. Y de ahí precisamente cómo han logrado dejar entrever, a partir de otra opinión muy diferente, de que estas guerras que ha tenido que enfrentar contra los árabes es por una cuestión de seguridad. No, es que en realidad también hay una política de fondo que la gente no está viendo, es precisamente en virtud de eso. Ok, y precisamente, don Antonio, ¿qué particularidades, porque este conflicto, como vemos, viene de muchísimos años atrás, qué particularidades tiene actualmente, en este momento, lo que estamos viviendo? Bueno, primero todos los conflictos que han ocurrido y todos los ataques militares que Israel ha hecho, no solamente en Cisjordania, sino en Gaza, todos han sido diferentes. Es decir, todo, digamos, para el caso de Israel, todo ha sido prácticamente en nombre de la seguridad. Ajá. En nombre de la sobrevivencia. Ha habido también, porque hay que reconocer un detalle muy importante de que, por ejemplo, el control que tiene Israel en diferentes medios de comunicación a nivel mundial y sobre todo el control que tiene en medios de comunicación dentro de Estados Unidos, hacen posible de que
la forma en cómo se transmita la noticia, cómo se transmita el análisis, sea siempre en favor de Israel. Entonces, esa particularidad parte del hecho de que cualquier guerra que Israel enfrente contra cualquier país vecino, y en este caso en los últimos años, los últimos 15 años, no solamente con los palestinos de Cisjordania, sino con los de Gaza, todo es en virtud de la seguridad. Por supuesto que Gaza tiene otro tipo de particularidades muy especiales, de hecho son los grandes perdedores de esta situación, lo van a seguir siendo mientras que en la comunidad internacional no haya realmente la vehemencia que se requiera, como muchas veces Occidente actúa en favor de otros conflictos, porque geopolíticamente es una cuestión que le beneficia. Si nosotros vemos el caso de Ucrania, ahí vemos cómo Occidente se ha afanado fuertemente en aplicar sanciones contra Rusia, pero el caso de Gaza no hacen absolutamente nada, y mucho menos contra Israel. Es decir, son muy tímidas las resoluciones, son muy tímidas las declaraciones, y eso hace precisamente que los palestinos sean los que sigan perdiendo en esta situación. De eso vamos a hablar más adelante porque nos interesa tocar ese tema, pero ¿qué papel están jugando los vecinos en este vecindario? Bueno, lamentablemente la Liga Árabe, que se esperaba bueno, la Liga Árabe también ha sufrido deserciones de miembros, y recordemos que hace aproximadamente 6-7 años Libia, antes de que cayera Muammar Gaddafi, Libia fue uno de los que salió de la Liga Árabe, pues no consideró que se estaba haciendo nada productivo ni en el aspecto político ni diplomático, y la Liga Árabe, que se esperaba que en este momento pudiera decir algo a favor de Gaza, o que por lo menos emitiera una resolución que dejara entrever que hay un apoyo árabe real a la situación en Gaza. De hecho, no ha sido así porque los países árabes ahorita están más ocupados, desafortunadamente, en otros conflictos más fuertes, como lo que está pasando en Irak, que preocuparse por la cuestión de Gaza, que la ven casi como una cuestión lamentable de cotidianidad. Y esa es la parte, digamos, que hace de nuevo que incluso en el mundo árabe los palestinos ni siquiera tengan el apoyo que realmente deberían de tener. Don Francisco, siguiendo esta línea, algo que planteaba don Antonio, desde el punto de vista mediático, efectivamente este es un conflicto que aparece en todos los medios de comunicación, ¿verdad? Realmente se le está dando mucha importancia, pero hay conflictos, ¿verdad?, de otro estilo en toda esta zona que no se están tratando. ¿Usted cree que eso tiene que ver precisamente con el manejo que se le da a Costa Rica al tema? El tema es muy complejo porque como hay guerra, la guerra comienza en la guerra mediática. El manejo que tienen las potencias de las organizaciones de distribución e interpretación de la noticia precisamente nos demuestra cómo la versión oficial es la versión pro-sionista, la versión pro-Israel. La gran cantidad de noticias que se publican tratando de mantener un mito, de que son dos partes equivalentes. Y es una desproporción enorme la que hay entre un ejército financiado a razón de 3.000 millones al año de los Estados Unidos, que mantiene a Israel. Israel es en realidad un agente de la comunidad occidental dominando en el Medio Oriente. Es un estado enclave, inventado cuando Herzl, cuando el sionismo, cuando se establece en 1947 y todavía ahora. Fíjese que incluso los árabes, en la única forma en que se han manifestado es en el grupo de los no alineados. Los no alineados sí señalaron la condena directamente contra Israel. Sin embargo, en la mayor parte de los medios eso no se expresa así. Se expresa diciendo que es que es culpa de Hamas porque Hamas manda unos misiles y entonces Israel tiene la excusa de bombardear masivamente. En el programita que dieron antes, resulta que no hablan de cuántos son las víctimas de esta matanza. No sé. Es genocida, es una realidad de casi 2.000 muertos en un mes, de los cuales la gran mayoría son civiles. Un 40% son niños, pero además eliminan los hospitales, eliminan los sistemas de agua, eliminan todo lo que puede ser para la vida normal de una ciudad. No pueden tener acceso a medicinas, no se les permite entrada de alimentos.
Es decir, hay una situación de exterminio. Yo quiero que me cuenten qué es Hamas, pero lo vamos a tener que dejar para el próximo bloque aquí en Sobre la Mesa. Ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa. Les recordamos que las redes sociales están esperando por sus comentarios y preguntas. Sobre la Mesa UCR en Twitter y Facebook para que nos escriban. Don Francisco, quiero que usted tocó el tema anteriormente de Hamas y de los estereotipos, los mitos que hay en torno a esta organización. Cuénteme, ¿de qué se trata esta organización? Bueno, obviamente Hamas nace como una estructura insurreccional. En el ejercicio del derecho de los pueblos a hacer resistencia armada. En el Centro de Amigos para la Paz nosotros estamos por la resistencia pacífica, la resistencia no violenta. Sin embargo, Hamas ahora también, en virtud de su resistencia armada, tuvo mayoría de votos a la hora de organizar el gobierno en la Franja de Gaza. Entonces, lo que antes en todos los mapas aparecía como Palestina, aparece en los mapas ya dominados por el sionismo en Franja de Gaza por un lado y Cisjordania por otro. Desaparece la palabra Palestina y aparece el país Israel. Es interesante que Hamas es un gobierno electo democráticamente en la Franja de Gaza, que son 350 kilómetros cuadrados con 1.800.000 habitantes, de los cuales solo 500.000 habitantes pueden entrar y salir. El 1.300.000 habitantes que están ahí como ratones en ratonera no pueden entrar y salir. No pueden pasar al otro lado es decir, no pueden entrar a la zona de Israel. Y eso es lo que es más angustioso. Hamas entonces ejerce un derecho de resistencia que, como tienen misiles de corto alcance y ahora han conseguido misiles de un poquito más de alcance, les sirven de excusa para la masacre que están haciendo. De hecho, el movimiento Hamas surge en un momento en que la ocupación de Israel en Gaza, sobre todo en la parte norte de Gaza, se había pronunciado cada vez más, es decir, la ocupación más tradicional, por decirlo así, de Israel en los territorios ocupados, pues eran en Cisjordania. Cuando empiezan a ocupar precisamente Gaza, a partir de 1967, cuando Egipto pierde el control de eso entre 1948 al año 67, es que Hamas surge precisamente como una contrarrespuesta a lo que estaba pasando con los palestinos en Gaza, es decir, a partir de la ocupación de Israel. Surge casi en una condición similar a cuando emergió por primera vez el movimiento Hezbollah en el Líbano, que es cuando Israel invade en el 82 el sur del Líbano y viene a la gran matanza de palestinos en uno de los campos de refugiados más antiguos que hay en el sur del Líbano, que eran las comunidades de Sabra y Chatila. Entonces, esto es importante entenderlo porque a raíz del surgimiento de Hamas viene una serie de intifadas, la de 1987, que es muy importante, y luego la del año 2000, que es la que hasta el momento, digamos, se mantiene presente y que ha derivado precisamente en que varias veces Israel esté constantemente incursionando militarmente en esa zona, con la agravante con esta última, ¿verdad? Don Antonio, ¿y por qué es que lo califican, ¿verdad?, en algunos medios como una organización terrorista, ¿verdad? Y todo lo que se ha planteado ahora con el tema de que como organización terrorista ha generado túneles y que precisamente por eso es que se está dando la escalada. Hay que tratar de entender algo que es muy importante, es decir, todo movimiento insurreccional, cuando lucha contra una potencia a través de la historia, así van a ser considerados, es decir, ninguna potencia va a tolerar, ninguna potencia va a permitir y mucho menos va a reconocer que hayan grupos armados insurgentes que estén haciendo de alguna manera la contra a lo que ese poder imperial está queriendo ejercer. Entonces, es fácil denominarles como grupo terrorista, porque, es decir, no hay grises en la cual, cómo le denominamos, si es insurreccional, si es separatista, si es anticolonialista, es decir, en la época de Guerra Fría era muy normal
encontrar una serie de denominaciones muy características de cómo cada grupo a través del tiempo Todo el mundo luchaba. era comunista. Entonces el movimiento Hamas surge precisamente en esa condición y el método de lucha válido para ese tipo de organizaciones, porque como bien dijo don Francisco, no es equiparable las fuerzas que tiene el movimiento Hamas frente a un poder militar como es el de Israel, pues tiene que, como es válido en cualquier guerra, utilizar diferentes métodos de lucha, no solamente para poder sobrevivir, sino incluso para poder luchar efectivamente contra el poder contra el cual están luchando. Ahora bien, y aprovecho para introducir una pregunta que nos hacen en Twitter, Marco Inicio EQ, que viene muy al caso, y es que cómo hace Hamas para conseguir tanto material bélico y realizar sus acciones contra Israel. Don Francisco más bien mencionaba ahora que tienen ahora un poquito más de alcance, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde consiguen las armas? Bueno, inicialmente, incluso todavía hace 5 o 6 años, tenían un tipo de proyectiles que eran muy artesanales, es decir, si acaso pasaban de la franja de Gaza al otro lado de la frontera con Israel, en comunidades judías israelíes muy cercanas a la frontera de Gaza. Esta vez están llegando hasta incluso a Tel Aviv, al punto de que muchos vuelos internacionales fueron suspendidos. De hecho, ahí hay otra conversación en torno a las razones de por qué la suspensión de los vuelos, que veremos si es posible abordar después. Pero, bueno, siempre se ha dicho de que porque aquí hay que hablar, digamos, de Egipto. Tenemos que hablar del Egipto de Mubarak, en la cual la vinculación o la identificación de Mubarak por ejemplo, con el movimiento Hamas, sobre todo porque Egipto tuvo bajo su control, militarmente hablando, Gaza de 1948 a 1967, eso hizo de alguna manera que Egipto haya tenido cierta afinidad con la lucha insurreccional del movimiento Hamas, sobre todo cuando este surge a mediados de la década de los 80. Eso hace posible precisamente de que el movimiento Hamas logre conseguir a través de diferentes túneles todo el armamento que poco a poco va consiguiendo. También llega un nuevo actor que se va identificando con eso, que es precisamente Irán, sobre todo el Irán de Mahmoud Ahmadinejad, que tenía una visión incluso más radical, y más directamente vinculada abiertamente hacia el movimiento Hamas, y eso hace que precisamente dos aliados importantes en el Medio Oriente cercanos a Israel, como es Hezbollah en el Líbano y también el movimiento Hamas, hacen que precisamente de alguna manera puedan también recibir cierto material bélico, aunque también es importante acotar de que cuando uno lee un poco de la historia de cómo los movimientos insurreccionales logran hacer cierto tipo de guerras que nadie podía imaginarse, es porque también la iniciativa de ellos en cuanto a crear armamento artesanal les hace posible pues crear ese tipo de misiles que incluso pueden llegar hasta Tel Aviv. Es decir, la creatividad de cualquier movimiento insurreccional es muy importante para hacer posible eso. Pero usted hablaba del Egipto de Mubarak, pero actualmente... Es que hay una desconfianza interesante, por ejemplo, cuando estaba esta ofensiva de Israel sobre Gaza, el nuevo presidente de Egipto, Sisi, estuvo tratando, casi siguiendo como la misma línea de Mubarak, esa identificación de Egipto para desentrabar procesos de paz, para pedirle a Hamas que deje de atacar a Israel, porque Israel era muy normal que recurriera a Egipto para esos fines. Hoy en día, precisamente, Hamas no confía tanto en el gobierno de al-Sisi, porque el Egipto de al-Sisi ha sido muy... ha perseguido mucho, por ejemplo, a los hermanos musulmanes, que fue un grupo que quiso llegar al poder a través de Mohamed Morsi, y ya sabemos qué fue lo que pasó con este presidente. Pero ahí entra la pregunta, ¿por qué son los egipcios los que están de mediadores de la tregua? Exacto. Claro. Porque obviamente todavía mantienen una relación. No, y no solo eso, hay que reconocer también, y de ahí porque el movimiento Hamas no quiere seguir o no quiso obedecer mucho las peticiones de tregua que estaba buscando Egipto, y es porque se ha demostrado en los últimos 2 años que Egipto se ha acercado más a Israel, precisamente en esta destrucción de túneles y en el fortalecimiento militar de la frontera con Israel, precisamente para luchar también no solo contra los hermanos musulmanes en Egipto, sino incluso eventualmente contra el movimiento Hamas. Esto a raíz de Morsi. De la caída de Morsi, de la caída de Morsi, lo cual quiere decir que entonces se perdieron uno de sus principales aliados. Hay tal vez una cosa que es importante también señalar.
siempre ha habido una especie de mito en el tratar de ver a los palestinos como un pueblo árabe y que todos los pueblos árabes se le iban a unir. Y resulta que no ha sido así. Más bien los palestinos, los árabes los han dejado botados. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque los palestinos, obviamente, ¿verdad?, en su forma de poderse enfrentar a Occidente, se quedan botados porque la mayoría de los pueblos árabes tienen casas reinantes, familias de príncipes, familias de sheiks que son pro-Occidente. Entonces, no nos engañemos. De lo que se trata es de que todo Occidente y muchos de los árabes aliados a Occidente, porque le venden el petróleo, porque, ¿verdad?, dejan al pueblo palestino solo a su suerte. Que su suerte ha sido, como lo hemos estado viendo, un genocidio. Sí, más de 6.000 heridos con esto. De hecho, para acotar un detalle más, de hecho, esta lucha del movimiento Hamas, que en realidad, o del pueblo palestino, que en realidad están solos, hasta en el mismo mundo árabe, como bien dice don Francisco, es un pueblo tan similar en cuanto a su lucha como los kurdos, que han estado a la deriva, haciendo sus luchas e incluso siendo reprimidos por Turquía y por Siria y por incluso Irak, que hasta en la época de Saddam Hussein pues lanzaron bombas químicas contra ellos, es decir, al punto del exterminio. Entonces, tanto los kurdos como los palestinos son pueblos que quedan a la deriva en esa repartición de tierras que hicieron de forma inconsulta, para el caso de los palestinos de forma inconsulta. Yo creo que a nadie le gustaría, por ejemplo, que Naciones Unidas de repente diga, mire, Guanacaste ya no es de Costa Rica, se le entregamos a Nicaragua. Y quédense callados porque la resolución así se impone y pum. Bueno, eso pasó con la partición de Palestina en 1948, de forma inconsulta. Sí, don Antonio, tal vez sería importante en este momento entrar directamente al conflicto actual, ¿verdad? ¿Cuáles son los detonantes que han hecho que en este momento ¿verdad?, se haya dado un conflicto mayor y ya un conflicto armado? Bueno, uno de los más importantes, a mi criterio, es que por ejemplo, hace 2 años viene el movimiento Hamas conversando con Al-Fatah de una posible unificación para unir criterios de cómo debería ser un futuro Estado palestino, porque evidentemente, y desde un punto de vista ideológico, tanto Fatah como el movimiento Hamas han sido de alguna forma irreconciliables. Sobre todo porque, y vale rescatar esto que es muy importante, que es una cuestión de carácter territorial. La visión del movimiento Hamas es de que, primero, bueno, no se negocia con Israel, pero en caso de que así ocurriera, lo que demanda el movimiento Hamas es de que se devuelvan las fronteras, que se devuelvan los territorios a partir de 1967, es decir, una de las primeras guerras árabe-israelí. La postura del movimiento Fatah, sobre todo de Mahmoud Abbas, es de que se puede negociar con Israel. Incluso Israel considera a Fatah como más moderado, es con el que reconoce, digamos, la posibilidad de negociación, y la posición de Fatah es precisamente que acepta que Israel devuelva todos los territorios usurpados a partir del año 2000. Vea la diferencia de años en devolución. Entonces, la postura de Hamas es más radical, es más fuerte en ese sentido y hace precisamente que se imposibilite ese acercamiento de Hamas con Israel. Sobre todo, aún menos que de años por acá han calificado el movimiento Hamas como un movimiento terrorista, mucho menos. Entonces, ¿qué detona la situación básicamente? En que estos esfuerzos que ha desarrollado Hamas con Fatah en la posible creación de un gobierno unitario, para jamás poder adquirir el poder que requiere y el reconocimiento uniéndose con Fatah en la posible constitución de un Estado palestino, eso es lo que hizo que de alguna manera Netanyahu, por más que se viera obligado a negociar este proceso de paz, en cuya responsabilidad pues, le había dicho a Tzipi Livni, una política israelí muy importante en Israel, que llevara a cabo la negociación, eso hizo precisamente que le conviniera de alguna forma a Netanyahu esta guerra para imposibilitar que Hamas no fuera parte de este proceso de paz. Aquí hay un escenario que nos plantea también un tuitero. ¿Será cierto que si desaparece Hamas va a aparecer otro grupo más peligroso?
Sería un poco especular, pero bueno, es una pregunta interesante. Es posible porque desde que empieza toda la situación de la primavera árabe y empiezan todas las grandes rebeliones en el norte de África y vemos este grupo en Irak que surge repentinamente con la guerra en Siria, que andan matando gente en diferentes comunidades en Irak, ya ustedes trataron este tema la semana pasada. Bueno, es decir, todo está previsto a que cualquier grupo de esta naturaleza emerja por el mal manejo, el pésimo manejo de cómo Occidente, a partir de intereses muy propios, ha hecho de los conflictos en el Medio Oriente, sin tomar en cuenta los intereses reales de las poblaciones. Para el caso que estamos analizando acá, los palestinos. Y como bien decía don Francisco, bueno, los palestinos han sido carne de cañón, no solamente de los israelíes, sino también de los árabes y también de Occidente. Que estos tres grandes bloques han manejado a su antojo. Y hay que decir también que Hamás, obviamente, se le tiene mucho miedo, ¿verdad?, por el hecho de que se le asigna de que los últimos misiles pueden haber sido proveídos por Irán. Sí. Y si entonces hay una alianza con Irán del futuro Estado palestino, ¿verdad?, obviamente a Israel no le conviene que exista futuro Estado palestino. Entonces, Israel acusa a Hamás de ser un movimiento que en su estatuto dice que nace para borrar del mapa a Israel. Pero Israel no lo dice, que nace para borrar del mapa a Palestina, pero lo está haciendo. Entonces, ahí viene el problema de quiénes están financiando a Abu Bakr y a todo el ISIS, ¿verdad? El que se levanta como el profeta, ¿cómo se llama?, el califa del Levante, ¿verdad? Es todo un proyecto que hace Occidente, el sionismo internacional, los dueños de los bancos, los dueños de la industria militar, los que venden armas, poner a árabes a matar árabes. Eso precisamente, lo que usted mencionaba de Irán, era la pregunta de Alexander Montoya vía Facebook. Preguntaba precisamente eso, ¿qué papel juega Irán en este conflicto? Y obviamente hay un problema. En las Naciones Unidas, Netanyahu, el primer ministro de Israel, puso una caricatura de aquellas bombas redondas, ¿verdad?, que tenían una chispa, y dijo, mientras estemos antes de la línea roja, Israel va a permitir que no se bombardee a Irán. Pero si se llega a la línea roja, Israel va a bombardear Irán, lo anunció en Naciones Unidas. Y digo, si Estados Unidos no nos apoya, lo vamos a hacer nosotros. Israel anunciando que va a bombardear Irán para evitar que Irán tenga bomba atómica. O sea, nos va a llevar a una guerra mundial. Bueno, tal vez, don Francisco, nos quedamos aquí con esta idea. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos a Sobre la Mesa con el análisis de Gaza. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando Gaza, la escalada del conflicto, y tenemos una pregunta de Paola Vargas por medio de redes sociales. ¿Qué nos dice don Antonio? ¿Por qué el interés de Israel de apoderarse de Gaza? ¿Qué importancia tiene ese territorio? Bueno, antes de contestar eso, quisiera acotar un poco de historia. En el año 2005, cuando siendo primer ministro Ariel Sharon decide unilateralmente, por medio de la aprobación del Parlamento israelí, desvincularse o desengancharse, como le llaman, disengagement, desengancharse precisamente de Gaza. Entonces sacan no solamente al ejército israelí, sino que se ven obligados también a sacar a todos los colonos judíos que vivían en todas las ciudades y casas que ya habían construido en esa zona. De hecho, eso fue una etapa en la que tuvo Ariel Sharon todo un descalabro político, porque fue criticado por grupos muy radicales de la misma política israelí de vulnerar precisamente la seguridad de Israel al sacar las tropas de Gaza.
Eso por un lado. Por otro es que es importante acotar de que otra de las campañas militares, de los ataques militares que hizo Israel también en Gaza hace aproximadamente 4 o 5 años, eso le permitió precisamente a Israel, producto de esa campaña militar, imponer un bloqueo económico no solamente a través de las fronteras con Gaza e Israel, sino incluso un bloqueo marítimo, que hasta la fecha países vecinos, como por ejemplo Grecia, Turquía y otros países europeos, a través de diferentes organizaciones cristianas y organizaciones por la paz, han querido enviar ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza, y precisamente Israel, en esa férrea presencia militar en la parte marítima, no ha dejado entrar precisamente eso. Ahora, hay otro detalle muy importante en la cual también se habla de la posible presencia de petróleo en esa parte marítima, de la cual eventualmente Israel se estaría apropiando, porque ya hay contratos de los cuales don Francisco puede ahondar en eso mismo. Eso es muy interesante. Ya en este momento se le han dado concesiones en el Sinaí a una empresa petrolera constituida por Dick Cheney, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, también CEO, es decir, el director ejecutivo de la famosa empresa Halliburton, que hizo una serie de estafas en Estados Unidos, y los socios de Halliburton y los socios de Cheney en esa explotación petrolera son ni más ni menos que personas como Murdoch, el dueño de los periódicos, y el mismo Rothschild. Entonces, ahí se demuestra cómo toda la estructura de la creación de Israel, del problema de erradicación del pueblo palestino, de la toma de toda esa zona del Medio Oriente, está detrás los negocios del petróleo, los negocios del agua, los negocios de esta estructura mundial de concentración de riqueza. Entonces, en ese marco, si el conflicto evidentemente está transversado por un tema económico, que no es algo que se diga tan a viva voz, esta tregua que acaba de iniciar, ¿qué es lo que podría significar, don Antonio? Bueno, se mantiene la esperanza de que la tregua no solamente termine definitivamente con el conflicto, es decir, que ya no haya más ataques por parte de ninguna de las dos partes en el conflicto, sino que también, por lo general hay dos situaciones en este caso particular. Una es de que esta tregua puede permitirle a las partes en conflicto, en este caso Hamas e Israel, redefinir estrategias militares en caso de que la tregua falle. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de esas cosas, y parte del hecho de que la tregua es precisamente en función de permitir que llegue la ayuda humanitaria a todas las zonas que fueron devastadas por el ejército de Israel. O sea, es como un mientras tanto, claro, en realidad. Todo mundo en la comunidad internacional lo que conoce como tregua es precisamente permitir que haya ayuda humanitaria, que se contabilicen los muertos, que se busquen en los escombros posibles sobrevivientes, y todo el trabajo que se hace precisamente una vez que el humo se ha disipado de todos estos ataques, que es la parte ya, digamos, macabra de todo lo que la gente se va a encontrar ahí, y los posibles observadores que están ya llegando precisamente a Gaza en función de ese trabajo. Pero esta tregua pues se esperaría que derive, me parece a mí, en lo más importante, que es que definitivamente acerquen una vez más a las partes en conflicto a sentarse a negociar nuevamente. Yo creo que aquí los dos pierden, es decir, obviamente los que han perdido aquí terriblemente son los palestinos, es decir, la cantidad de infraestructura destruida, eso es algo que no se recupera de la noche a la mañana, es probable que tampoco se recupere, y tengamos a cientos de palestinos viviendo en otras partes como refugiados, como siempre ocurre en este tipo de campañas militares, porque no logran retomar sus lugares de origen, pero la idea es de que ojalá esto de alguna manera derive en que las partes de nuevo retomen la negociación. Israel, por supuesto, pierde no en lo económico, sino que pierde, digamos, en lo político, porque ya hay sectores también dentro de Israel que rechazan la forma en cómo el gobierno de Israel actúa contra los palestinos, y eso podría eventualmente hacer que este gobierno de extrema derecha que está en el poder, con gente prácticamente son halcones, con un Netanyahu y un Avigdor Lieberman, y el que recién fue elegido presidente de Israel, que en este momento el nombre no lo recuerdo, cuando declaró abiertamente que no está a favor ni de la paz ni de la negociación, y que
alentaría abiertamente la colonización cada vez más fuerte, pues eso es un signo precisamente de que las cosas no van por buen camino dentro de Israel en el aspecto político. Y por ese, digamos, ese tipo de incursión que ha tenido Israel, que ha sido fuerte, algunos aliados tradicionales de Israel han dado declaraciones no tan fuertes, podríamos decir, porque en realidad Estados Unidos ha dicho algo, bueno, Naciones Unidas ha dado declaraciones. ¿Eso será, don Francisco, un cambio en el tema de las alianzas hacia Israel y Yo creo que Palestina? si se analizara el efecto de esta última, digamos, oleada de destrucción, Israel sale perdiendo, sobre todo en el marco de la política mundial. Es decir, ha quedado como el culpable de un genocidio. Pero el problema no es solo eso, sino que no quiere aceptar que se le lleve a juicio ante la Corte ante la Corte Internacional de Justicia. Y hay los defensores de Israel diciendo, como Israel nunca firmó el Tratado de Roma, entonces la Corte no le puede pasar sentencia, aunque sea crímenes de guerra. Esto es muy interesante porque al mismo tiempo se están creando ya grupos de... Yo me quito el sombrero a lo que es precisamente la posibilidad de llegar a una paz. Ha sido importantísimo y mañana, el viernes, creo que es cuando termina esta tregua. Si la tregua la logran extender, es porque algo se haya ganado también en cuanto a la libertad de movimiento. Jamás dice no llego a tregua si no hay libertad de movimiento, si no se nos levanta el embargo y si no se nos levanta, es decir, se extiende la capacidad de la gente de Hamas, de la población de Hamas, para pescar en sus aguas. Es que ni siquiera pescar en las aguas, es decir, los matan, les quitan el pescado, es decir, es imposible. Israel mantiene sus aguas totalmente ceñidas a una pequeñísima franja a lo largo de la costa. Pero lo que quería decir es que si realmente esta tregua se lograra pasar, yo me quito el sombrero, ¿verdad? Eso ojalá que pueda ser. Don Antonio, y algo que acaba de plantear don Francisco es que efectivamente Israel está sujeto a toda la normativa internacional, pero algunas personas lo que plantean es que en ese marco hay una condición desigual porque la autoridad palestina no está sujeta, digamos, a todo ese marco. ¿Ahí esa desigualdad juega a favor o en contra? Bueno, en este caso no tanto la Autoridad Nacional Palestina, sino que estaremos Hamas. hablando del movimiento Hamas, que a pesar de ser considerado como un grupo terrorista, no significa, porque ya en el pasado, en otros conflictos a nivel mundial, donde hay de por medio en los conflictos grupos insurgentes, grupos insurreccionales, igualmente se les podría llevar a juicio si se llegara a comprobar que lo ocurrido en Gaza también respondió a una estrategia de exponer a civiles frente al ejército de Israel. Ahora, volviendo a lo que decía don Francisco, porque es importante acotar algo, si bien es cierto Israel es sujeto de derecho internacional, es un actor, tiene un asiento en Naciones Unidas, tiene que respetar toda una serie de normas del derecho internacional, le asiste la responsabilidad, lo que llaman la responsabilidad internacional de los estados. Definitivamente, aunque tenga todo eso a su haber, difícilmente pueden haber acusaciones en contra de Israel por crímenes de guerra, pero no se le puede llevar a juicio, porque, como bien dijo don Francisco, no es firmante del Tratado de Roma, no cae sobre Israel la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional y, por tanto, aunque hayan crímenes, aunque se logren tipificar que se cometieron crímenes de guerra, por lo menos que ante la opinión pública a nivel mundial eso quede plasmado. De hecho, aquí yo tengo un listado enorme de generales y ministros de defensa que han participado en diferentes campañas militares que han sido requeridos por algunos países europeos por crímenes de guerra contra los palestinos y que definitivamente ya Israel, precisamente a sabiendas de todo esto que se le viene con esta campaña militar en Gaza, ya instruyó
a todo el personal diplomático en todas las embajadas del mundo para que hagan el lobby que se requiere y sobre todo dentro de los congresistas estadounidenses para que ningún cargo de crimen de guerra se pueda materializar. Ajá. Nos queda muy poco tiempo, pero tenemos varios montones de comentarios y de preguntas en Twitter y en Facebook. Voy a plantear unas que me parece importantes que no hemos conversado. ¿Por qué creen que Israel avisa con llamadas, panfletos y mensajes SMS antes de atacar en zonas donde hay civiles? Que va en la misma línea de por qué Israel creó un hospital a las afueras de Gaza para civiles gazatíes si lo que quieren es hacer un genocidio. ¿Qué mensaje transmite Khaled Mashal, el líder de Hamas, al refugiarse en hoteles 5 estrellas en Qatar durante el conflicto? Yo quisiera explicar este asunto de los anuncios previos. Resulta que si una potencia bombardea a población civil sin avisar, entonces es directamente causando víctimas de guerra. Y por lo tanto son sujetos a ser llevados a juicio por crímenes de guerra. En cambio, si como hace Israel, mandan unas hojitas y dicen en esta zona vamos a bombardear, y después revientan unas bombas de aviso antes de bombardear, lo que está logrando Israel con eso es que el que muera después de que le avisaron, como en guerra avisada no muere soldado, si el que muere después de que le avisaron es una muerte accidental, ya no es una muerte de crimen de guerra. O lo que se denomina como también un daño colateral, que es lo que le llaman también mucho, digamos, daño colateral. La gente que se muere cuando mandan un dron, ¿verdad? Y matan a las 3 personas que iban a matar con el dron, pero si habían 7 personas o 20 personas alrededor, esos son muertes colaterales, ¿no? Ok, pero y sobre las otras preguntas, ¿por qué Israel crea un hospital en las afueras de Gaza para civiles gazatíes si lo que quiere es hacer un genocidio? ¿Y qué mensaje transmite el líder de Hamas? Ojalá con un hospital se pudiera curar a todos los despedazados que andan ahí. ¿Cuántos niños quedaron? Es decir, Israel hace muchas actividades de buenas relaciones públicas, de demostrar que tienen el corazón más tierno del mundo, pero lo que están haciendo es adueñándose de una tierra que no era de ellos, que nadie tenía derecho de dárselas, y además se la están adueñando en contra de lo que ya les había dicho las Naciones Unidas. Y sobre este tema de que Khaled Mashal se refugia en hoteles 5 estrellas en Qatar durante el conflicto. Bueno, eso, yo no veo que eso sea un problema porque todos los liderazgos políticos o incluso militares de grupos insurreccionales, es decir, en caso de eso de ser cierto, no es el primero de otros grupos insurreccionales en el pasado cuyos líderes estén por otros lados guiando la guerra, mientras definitivamente otros en el caso de Gaza se están matando. Eso es algo que definitivamente es muy criticable en función de lo que se espera que un líder o los líderes de un movimiento como el movimiento Hamas, pues definitivamente están en el campo de batalla, definitivamente son otros los que están muriendo en esa guerra. Nos queda solamente como un minuto. No quisiera que termináramos el programa sin que me cuenten qué les parece la posición que ha tenido el gobierno costarricense y la población costarricense. Yo quisiera decir que mañana la red de coordinadora de solidaridad con Palestina se va a manifestar frente a la Embajada de Israel a las 3 de la tarde. Vamos a pasar al Canal 7 porque ellos habían hecho un reportaje a favor de Israel en Canal 7 y luego vamos a pasar a la Embajada de Estados Unidos. Y el martes entrante estamos llamando a una presentación de las quejas por la forma en que Costa Rica no ha terminado de reaccionar con la fuerza que debería hacerlo, siendo un país de paz y desarmado, ante el Consejo de Gobierno en la Casa Presidencial. Don Antonio, conversábamos antes que hay países que incluso han roto relaciones diplomáticas ya con Israel y Costa Rica pues tiene una posición distinta. ¿Qué le parece? Sí, de hecho algunos países de América Latina ya han dado declaraciones fuertes contra Israel, han llamado a sus embajadores a consultas, es decir, cuando uno llama a un embajador a consultas porque definitivamente ese embajador llega a la Casa Presidencial del país y explica qué está pasando. Y eventualmente dentro de esa explicación un gobierno decide cómo proceder. En el caso de Costa Rica pues ha sido muy diferente, si bien es cierto llamaron al embajador nuestro destacado en Israel, no ha habido digamos un llamado por parte del gobierno para que explique la situación, entonces no ha habido una vehemencia tan fuerte como uno hubiera esperado por parte del gobierno
dentro de esa condición, como bien dice don Francisco, en que en la condición de paz y civilista pudo haber precisamente abogado más por esos aspectos. Bien. Sin embargo, no ha sido posible. Don Antonio, don Francisco, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy aquí en Sobre la Mesa y también muchas gracias a todas las personas que desde sus casas nos acompañaron con preguntas y comentarios. No pudimos leerlas todas porque eran bastantes, pero sin duda fueron importantes para mantener aquí atizada la discusión en el programa de hoy. Muchas gracias a los dos analistas, Natalia, y les esperamos la próxima semana que vamos a estar analizando el tema de paridad y violencia política contra las mujeres en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y yo quisiera decir que nosotros quisiéramos lograr la paz con la intervención de Costa Rica. Correcto. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenas noches.